¿Qué es el amor? Es luz blanca en numerosas variaciones. Esas numerosas variaciones se combinan en luz blanca. Lo que sostienes en tus manos es una especie de prisma. La luz brilla a través de él y se refracta hacia los límites del espectro de color. Los mismos colores capturan nuestras imaginaciones y hay un lugar en cada uno de nosotros que lleva estos colores al mundo. De este modo, nosotros también somos prismas y mediante distintas permutaciones de nuestro entendimiento, estos matices distintos y relacionados entre sí pueden fundirse en una gran amplitud. Toda persona nace en el seno de una familia. Ese hecho crea un vínculo con todos aquellos que pertenecen a ella. Una instancia inconsciente a la que Bert Hellinger denomina conciencia familiar. Cuida de las condiciones que rigen en la comunidad de destino de la familia. Condiciones a las que nosotros estamos expuestos y supeditados, queramos o no. Esta conciencia se ocupa del vínculo en el sistema, de la compensación entre el dar y el tomar, y de todo lo referente al destino y al orden. Parte del orden es que todos aquellos que pertenecen a ese sistema familiar, incluso los fallecidos, tienen el mismo derecho de pertenencia. Cuando un miembro es excluido, despreciado u olvidado, por ejemplo, un hijo nacido muerto, esta conciencia colectiva lleva a que otro, a menudo de una generación posterior, se identifique inconscientemente con ese excluido. A través de esa implicación se asemeja a él e imita aspectos de su destino, sin que sepa por qué y sin que pueda defenderse ante ello. Nos aferramos a muchas enfermedades y síntomas por un anhelo de estar cerca de nuestros padres o por la necesidad de pertenecer a nuestra familia. A menudo, en este caso, actúa una necesidad de compensación inconsciente, donde nos sentimos culpables o mantenemos viva una presunta exigencia. En otras ocasiones, la enfermedad nos obliga a detenernos momentáneamente cuando, mediante nuestra actitud o nuestra conducta, estamos violando un orden. Cuando nos resistimos o nos negamos a reconocer algo que pertenece, a veces una enfermedad o una sintomatología, nos recuerdan lo que quedó excluido. Nuestra vida y nuestra felicidad están marcadas por la actitud que hemos adoptado hacia nuestros padres y la historia de nuestra familia. Aquel que se siente en sintonía con su familia puede tomar la vida en toda su plenitud y luego puede tal vez también transmitirla.
Igual que no tenemos opción con relación a nuestros padres y con relación a la historia de la familia con la que estamos enlazados, del mismo modo estamos sujetos a las fuerzas del orden de la conciencia colectiva de ese sistema. Sin embargo, a través de nuestra actitud, la que adoptamos ante las personas que pertenecen a nosotros y ante su vida y su destino, tenemos alguna influencia sobre la medida en que estamos atrapados y permanecemos en implicaciones, o bien sobre cómo estamos vinculados de una manera buena y dentro del marco de nuestras posibilidades, desvinculados y en mayor medida autónomos. No cabe duda de que cada cual ha recibido algo de sus padres y también que cada cual echa de menos algo de sus padres. Así pues, todo depende de con qué se vincule de cada uno. Si logra mirar lo que ha recibido, se siente obsequiado y como consecuencia también tiene algo para dar. Si permanece en la exigencia y se vincula con lo que no pudo recibir, quizá se sienta engañado por la vida y por los padres, le va mal, le falta algo y como consecuencia a menudo no está dispuesto o no está en condiciones de dar. Con esa actitud, muchas personas se vuelven depresivas. Estar en sintonía con los padres significa tomar lo que se ha recibido y renunciar a lo que no se pudo recibir. Esta es una verdadera renuncia, ya que nadie puede reemplazar a los padres. El padre no puede sustituir a la madre no puede sustituir al padre. Los padres adoptivos o sustitutos no pueden reemplazar a los biológicos. Tampoco las parejas pueden cubrir esas necesidades. Y muchos niños sufren bajo la proyección inconsciente de sus padres cuando deben representarlos. Muchos pacientes inconscientemente están atrapados en su enfermedad o sintomatología por un anhelo infantil y la retienen por una profunda necesidad de pertenecer. Viven y sufren con la esperanza de recibir más cercanía y afecto de sus padres, más de lo que los padres les pueden dar. Por lo tanto, parte del proceso de sanación sería renunciar a ese anhelo de cercanía de los padres y a través de la sintonía con ellos y la propia toma de responsabilidades, poder crecer hacia la autonomía de un adulto. La esperanza del paciente de que se cumplan esos anhelos infantiles podría ser considerada inconscientemente como una ganancia que la enfermedad proporciona en el sentido más amplio. Los dolores de espalda y la resistencia a realizar una reverencia ante el padre o la madre u otro miembro de la familia están íntimamente relacionados. Las constelaciones sistémicas muestran claramente que muchos problemas, sobre todo también de salud, pueden estar relacionados con la exclusión de una o varias personas o de sucesos relevantes para la historia de la familia. El trasfondo de una exclusión consciente o inconsciente es, en general, una sobrecarga emocional producida por experiencias traumáticas o desilusiones dolorosas. En estas circunstancias,
La exclusión es, en primer lugar, un paso para poder sobrevivir. A menudo ese mecanismo se convierte luego en un patrón y se mantiene vigente en proyecciones inconscientes hacia otros seres del entorno. Muchas de esas experiencias dolorosas primarias llevan luego a juicios despreciativos, a reproches y exigencias. En las relaciones todos ellos tienen un efecto separador y vinculante al mismo tiempo. Y con frecuencia es una enfermedad la que obliga a la persona afectada a detenerse y a buscar un cambio. A la inversa del efecto vinculante y limitante de las exclusiones, la concordancia, el asentimiento y el reconocimiento, a pesar de todo lo difícil, se experimentan como algo liberador y sanador. Solamente quien está en sintonía con su pasado también está libre para un futuro. Quien pugna con lo pasado porque afecte tal vez a la propia vida, como una pérdida temprana, una separación temprana de los padres, una decisión tomada, o porque algo va más allá de lo personal y afecta a la historia de la familia, permanece atado. Los grandes conflictos comienzan en el alma bajo la influencia de la conciencia buena o tranquila. A este tipo de conflicto a menudo se le sacrifica tanto la propia vida como la de los otros. De esa manera, en el alma, los grandes conflictos se vuelven algo sagrado, incluso algo divino, algo a lo que voluntariamente se le ofrece como sacrificio hasta lo más alto y lo último, pero únicamente al Dios propio. Por consiguiente, los grandes conflictos son conflictos al servicio de ese Dios. Él es el que los inicia y el que los recompensa. ¿De qué manera? Sobre todo después de la muerte. Porque la vida aquí es el alimento que se le ofrece continuamente mediante sacrificios que lo enaltece dentro del grupo y que garantiza su dominio dentro del mismo. Dentro del campo, la percepción de los miembros es limitada. Dentro de un campo se repiten los modelos, también los modelos de actitud de las personas, sobre todo porque lo rechazado y las personas rechazadas también rechazan con conciencia tranquila a quienes los rechazan a ellos. De manera que el conflicto entre ellos no es más que un conflicto entre conciencias tranquilas, buenas conciencias que se enfrentan entre sí. Ambas son limitadas, deliran, imaginan que podrán derrotar al otro de una vez por todas y podrán deshacerse de él. Gira la rueda del conflicto, buenos y malos se alternan. Los que antes eran buenos, ahora son malos. Los que antes eran malos, ahora son buenos. Un campo solo puede modificarse cuando un impulso externo lo pone en movimiento. Ese impulso es mental, proviene de una nueva comprensión. Al comienzo el campo se defiende ante esta comprensión e intenta sofocarla. Pero si una cantidad suficiente de sus miembros quedan convencidos y aceptan la nueva comprensión, también el campo, como un todo, comienza a moverse. Puede abrirse a nuevas comprensiones. Puede dejar atrás algo superado y actuar de otra manera. Los movimientos del alma nos llevan de una comprensión a otra, por un camino que termina, donde los grandes conflictos pierden su encanto y razón de ser. Estos movimientos van más allá de los límites de la conciencia tranquila
y así van más allá de los límites del propio grupo. Unen lo que estaba separado para conformar una unidad mayor que enriquece a ambas partes y les ayuda a avanzar.